para el desdoble de este lunes 28 de octubre de 2024, le agradecemos que nos acompañe aquí en el estudio y le damos la bienvenida a Hamlet García Almaguer. Él es abogado y maestro en Derecho Procesal Constitucional. Hamlet, ¿cómo estás? Señor director, buenas noches, muchas felicidades, un gusto estar contigo aquí en Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas porque hay un tema que evidentemente hay que discutir y problematizar un poquito contigo. Y es este proyecto que presentó, bueno, que se hizo público hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que plantea invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. Desde tu perspectiva, en primera instancia, ¿es válido? Pues está actuando de toda competencia y jurisdicción. Es una de las pocas veces que he coincidido con Ricardo Monreal, pero escuché su entrevista esta tarde y tiene razón. Hay un principio que se llama legalidad y según este principio constitucional, los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no les está prohibido, pero las autoridades solamente pueden hacer aquello que está expresamente otorgado, concedido, facultado u obligado. Y en este caso, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades expresas para revisar el texto constitucional. De hecho, es a través de estas acciones de inconstitucionalidad que hacen la revisión, pero para nuestra audiencia existen 5 mecanismos de control constitucional: el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, los juicios electorales y el veto presidencial. Todos estos, los 5 controles, están diseñados para contrastar una norma secundaria de grado inferior con una norma constitucional de grado superior y ver si tienen el mismo ADN, si siguen la misma línea, si garantizan estos principios que están establecidos en la Constitución. Ninguno de estos mecanismos está diseñado para contrastar el texto constitucional con la propia Carta Magna. Ese es un sinsentido. Y además, pues las maromas que contiene este proyecto de resolución son increíbles. Para empezar, señala el ministro en la página 17 de su proyecto que es cierto que en muchas ocasiones la Suprema Corte ha determinado que no se puede revisar la constitucionalidad de la Constitución y cita los precedentes, pero que ahora han llegado a una nueva reflexión de que siempre sí se puede. Claro, esto lo hacen cuando la reforma se trata precisamente del Poder Judicial familiar, si no, no estarían analizando estos casos. Segundo, el ministro dice en otra parte de su proyecto que esta revisión se da porque resulta que los únicos que pueden ejercer el artículo 39 constitucional, que es la soberanía para alterar o modificar la forma de gobierno, son los constituyentes y no el pueblo de México que votó el 2 de junio, este junio del 2024 en las urnas masivamente por el proyecto de transformación, por el segundo piso y por la plataforma electoral que planteaba la reforma al Poder Judicial. Dice entonces el ministro que los parámetros fueron fijados en 1917 y que el pueblo de México, que está pues actualmente fungiendo como elector, que están vivos y que pueden participar, no tienen ese mismo peso que tuvieron los mexicanos de 1917. Yo no coincido. El pueblo en todo tiempo tiene el derecho de modificar su forma de gobierno. Y no coincides tú solamente, eso lo dice la Constitución. Sí, y en este caso, por ejemplo, pues se toca uno de los 3 poderes, se modifica el Poder Judicial, pero nada impide, por ejemplo, que en el futuro el pueblo de México diga, ¿saben qué? Ya no me gusta cómo está diseñado el Poder Legislativo, no quiero 500 diputados, prefiero que sean 400, no quiero 128 senadores, prefiero que sean 96. En algún tiempo el Poder Ejecutivo tuvo presidencia y vicepresidencia y luego se llegó a la conclusión de que solamente se requería una persona titular de la presidencia. Hay muchos principios que han cambiado en la forma de elegir jueces, magistrados y ministros. Entonces, se va actualizando, digamos, el sentir popular y tienen el derecho de manifestarlo en las urnas y que eso se traslade a la legislación. El ministro dice que no y termina simplemente por conceder un apartado. Dice él que es por precaución, que son muy cautos y que son extremadamente deferentes con el poder constituyente permanente, y dice, no me voy a meter a revisar el caso de los ministros, aunque podría, pero soy muy respetuoso. Entonces, solo voy a revisar lo que pasa con los jueces y con los magistrados. En conclusión, no tiene ni pies ni cabeza este proyecto, hacen unas maromas terribles para intentar llegar a la conclusión de que la Constitución es inconstitucional. Por supuesto que no lo aceptamos. Hamlet, si a pesar de estos 5 mecanismos de control constitucional que nos enunciabas ahorita, que dicen que no pueden revisar el contenido de una reforma constitucional, que ya es texto constitucional, si no
proceden contra una reforma como esta, ¿qué es lo que buscan con este proyecto, con estas acciones de inconstitucionalidad que se han tramitado, con estos amparos en contra de la reforma del Poder Judicial, de la publicación del decreto que expide la reforma del Poder Judicial, de la aplicación de la reforma judicial para el proceso electoral extraordinario de 2025? ¿Qué es lo que buscan? Manchar el proceso. Hay otro apartado de su sentencia, me parece que es cercano a la página 50, donde retoma lo que dice el artículo 136 constitucional. Esta es una cláusula que se establece en la Carta Magna para retomar el orden constitucional cuando a raíz de una rebelión se desatiende el texto constitucional o se anula el contenido de la Carta Magna, y él intenta equipararlo con lo que está ocurriendo en estos tiempos. O sea, él quiere dejar ese testimonio en su proyecto, sabe que no va a ningún lado y por supuesto que el pueblo de México no le va a aceptar que un ministro de la Corte pues desafíe 36 millones de votos expresados en las urnas. Y además está en el ambiente lo que comentabas anteriormente sobre la renuncia que ya varios medios de comunicación han anunciado, que en teoría saldría el día de mañana. ¿Con cuántos votos podría aprobarse este proyecto en la sala, en el pleno de la Requeriría 8 votos de 11 ministros, pero desde mi perspectiva, al carecer de competencia y de jurisdicción, el acto es nulo de pleno derecho. O sea, no tienen ni las facultades ni las atribuciones para emitirlo. Entonces, todo lo que derive, digamos, de ese acto es nulo. Sin embargo, la Suprema Corte es el máximo tribunal de nuestro país. Si lo aprobaran, a pesar de este tema de la nulidad que dices, ¿cómo se podría? A lo mejor, pues no se puede imponer una resolución de la Corte, ¿o sí? Pues yo creo que ninguna autoridad del país aceptaría que esta resolución es acorde a derecho y es legítima, y entonces, igual que las otras suspensiones que han emitido jueces, pues no tendrían ni siquiera que ser acatadas. Ahora, yo espero que ministros de la Corte, como la ministra Margarita Ríos Farjat, quien en su comparecencia en el Senado dijo que la Corte no podía revisar el texto de la Constitución, pues entonces voten en contra de este proyecto. Porque se prevé que Loretta Ortiz, que Yasmín Esquivel y que Lenia Batres voten en contra, ¿no? Ellas ya se han pronunciado en contra de este tipo de controles. Yasmín Esquivel, muy acertadamente, la ministra, dijo que la Constitución no puede ser enjuiciada, y es un término que parece muy claro para demostrar que no se puede analizar su texto. Sin embargo, son 11 ministras y ministros. Correcto. Los 8 votos, pues en teoría los tendrían a favor del proyecto. Habrá que ver cómo se da la discusión el jueves, y me gustaría también hacerte la invitación aquí para que nos acompañes el jueves y lo comentemos acá. Sin embargo, ¿hay forma de que si esto se aprueba no se aplique? ¿Hay alguna instancia a la que se pueda recurrir o no? Pues simplemente la resolución carecería de fundamento, y al estar emitida por una autoridad que no tiene competencia no tendría que ser acatada, o sea, no tiene existencia jurídica. Es decir, si lo aprueban en línea no tendría que aplicar o sea, en teoría, con la determinación que aprobaran, no tendrían que aplicar el proceso electoral extraordinario para 2025. La sentencia de la autoridad que tiene estas atribuciones y competencias, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya determina claramente que ningún acto en esta materia se puede suspender. Y no está encima la Corte del Tribunal. En materia electoral no, la Corte tiene las acciones de inconstitucionalidad, pero contra leyes, no puede revisar el texto constitucional. La Sala Superior tampoco revisó el texto constitucional, pero lo que sí hizo fue una declaración en el sentido de que no se pueden suspender los actos electorales. Y eso va en línea con lo que me preguntabas. El INE no tendría que acatar una resolución en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues acá lo estaremos comentando entonces el jueves, Hamlet. Te agradezco mucho. Buenas noches. Nos vemos por acá el jueves.